Buenas tardes, me presento. Soy Giglio Valeria Micaela, soy alumna del Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal número 11 del Profesorado de Educación Inicial. Voy a realizar este video para defender mi segundo examen bajo la Cátedra de Lengua y Literatura y su Enseñanza 1 a cargo de la profesora y licenciada en Letras UNAM, Juana Ramona Gómez. Para dar introducción a este video voy a hablar de tres ejes que son muy importantes y claves en la alfabetización inicial. Estos son la oralidad, la lectura y la escritura, y también la literatura, pero de manera transversal. Para empezar a hablar del eje de oralidad, me voy a basar en el libro El desarrollo de la oralidad en el nivel inicial, de la autora María Luisa Miretti. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son las características lingüísticas del niño de 5 años? Bueno, cuando el niño ingresa a la sección de 5 años, él ya sabe hablar. Su repertorio lingüístico está conformado por todas las variables que el adulto, ya sea su madre, su padre, y el adulto que esté a cargo y su entorno, le han permitido durante estos años. El niño de 5 años es un gran charlatán, él habla solo, con personas y personajes imaginarios. También inventa historias, habla con su madre y demás miembros de su familia. Además, también lo hace con otros pares, ya sea del jardín o del vecindario, y esto lo hace porque le gusta el lenguaje y juega con él. El lenguaje ya es comunicación y al mismo tiempo el mejor juego y el más universal de todos. Siguiendo con lo previo, explicaré ¿cuáles son las características fonéticas? Bueno, en esta etapa el niño ya reconoce e interpreta todos los fonemas de su lengua materna. Si bien presenta ciertas dificultades con algunos fonemas, como ser la R, la R y la X, pero los sustituyen por sonidos próximos y usan otros fonemas, como por ejemplo la D por la R y la K por la X. También son frecuentes la metátesis, como por ejemplo al por ar. En vez de que ellos digan armario, suelen decir almario. Y realizan asimilaciones como bueno por bueno. Y estas dificultades aparecen porque no hay reflexión sobre la lengua. También como producto del contexto geográfico y sociocultural, hay omisión de algunos fonemas, como por ejemplo S y R finales. Es frecuente que el niño hable hacia adentro entre dientes, ya sea por vergüenza o por hábito. Y nosotros como docentes debemos ayudar a cada niño a que cada vez pueda hablar mejor. Y en el plano léxico-semántico, el niño, en base a sus necesidades e intereses, mejora el repertorio que necesita. La definición de una palabra se da tardíamente. Es por eso que la sustituyen o usan similitudes o sinónimos. Desde que comprende y usa una palabra en un contexto determinado hasta su dominio y su aplicación, hay una progresión léxico-semántica. Las palabras suelen tener campos muy abiertos y muy amplios también. El niño crea palabras fantásticas o también las suele inventar a partir de analogías que él realiza, como por ejemplo fútbol por fútbol. Como frecuencia del medio escolarizado, va incorporando el léxico curricular como el de las matemáticas, como por ejemplo, y el de cada situación, ya sean los recreos, las clases, el intercambio con los docentes, y de esta manera el niño se prepara para mejorar los códigos y las variedades lingüísticas. Ahora bien, en cuanto a las características morfosintácticas, tenemos que en este nivel el niño representa y realiza las estructuras sintácticas de la lengua. Sus oraciones presentan un sintagma nominal sujeto y un sintagma nominal predicado. Hay predominio de las oraciones simples que se van a ir complejizando.
También hay predominio de yuxtaposición y coordinación sobre la subordinación. En la coordinación predominan las adversativas como pero y la copulativa como y. En el campo de la morfología se puede decir que el sistema está adquirido o logrado por las analogías que realiza el niño. En este punto también es muy interesante tener presente la relación que tiene el lenguaje con el juego. Esto es algo fundamental en esta edad. La psicología evolutiva distingue entre dos etapas correspondientes con el desarrollo del lenguaje. La primera etapa es la etapa egocéntrica, en la que en este caso el niño es donde utiliza el lenguaje para sí mismo, no le interesa hablar con otras personas, no le gusta interactuar con nadie. Y la segunda etapa es la etapa socializada, que se va aproximando a lo que es interactuar con los demás en sus relaciones dialógicas. Entonces, ahora vamos a referirnos al eje de lectura. Para ello vamos a hablar del capítulo 8 de la autora Marta Marín, la lectura como proceso, justamente para explicar el tema de la lectura. Así podemos dar inicio y preguntarnos, ¿qué es leer? Bueno, si bien pueden haber varias definiciones, leer es el proceso de comprender un texto escrito, interpretando su significado e interactuando con el mensaje. La lectura es un trabajo de interpretación de texto y por lo tanto forma parte de un hecho de comunicación. Cuando la comunicación es oral, el receptor puede, mediante sus interpretaciones, obtener una reducción del ruido y de la ambigüedad. Entonces, para que quede bien claro, leer es interpretar. También, están las teorizaciones acerca de la lengua. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales de los lectores expertos para enseñarles a los lectores poco hábiles, que no tienen un buen dominio de esto. La lingüística del texto nos brinda ayuda para distinguir las pistas que el texto nos da. Las investigaciones acerca del proceso cognitivo de la lectura se desarrollaron a partir de la aparición de nuevas conceptualizaciones de la alfabetización y también de la preocupación por los analfabetos. También nos habla del lector en el modelo de Kenneth Goldman y su modelo, que nos dice que leer es encontrar el sentido mediante la interacción entre el lector y el texto, en donde están los conocimientos previos que hace referencia a los esquemas mentales, a los saberes, a las pautas y también a las claves. Goldman titula su modelo una perspectiva transaccional socio-psicolingüística. Justamente el término transaccional se refiere a aquel sujeto que conoce y lo conocido, el lector construye un texto a través de diferentes transacciones con el texto impreso y durante este proceso sus propios esquemas se transforman. Esto es posible mediante la asimilación y la acomodación que describe Piaget. El término socio-psicolingüístico se refiere a que el lector no es un sujeto pasivo, sino que éste recibe información del texto y no es un sujeto pasivo que procesa información, formula hipótesis, deducciones, puede resumir la información. Y en cuanto al tercer eje, que es el eje de escritura, nos toca explicar lo que tiene que ver con el eje de escritura,
Por tal motivo, hablaré del capítulo 9 de Marta Marín, la escritura como proceso. Antes, hace 40 o 50 años, no existía la enseñanza de la escritura como la conocemos hoy. Ahora, incluso es más, el concepto de la escritura era muy diferente a lo que hoy en día es. En la década del 40 o del 50, el maestro de la lengua, al dar las clases, les decía a los alumnos que escriban una composición cuyo título aparecía escrito en el pizarrón. Ya en la década del 60 esto empezó a cambiar y la gran renovación didáctica se produjo cuando dejó de escribirse composición para llamarse redacción. En la segunda mitad del siglo XX, la copia ya estaba desvalorizada. La escritura no era repetitiva. Incluso se volvió a cambiar la nomenclatura de redacción a expresión escrita. Sin embargo, la educación seguía sin enseñar a hacer composiciones, redacciones, y tampoco se podía expresar por escrito. La formación de los docentes no incluía esa enseñanza, y esto se puede observar oyendo a los docentes a los docentes mismos que ya repiten algo durante toda la secundaria, incluso hasta la universidad, y esto es porque los alumnos no saben escribir. Es decir, esto ya debe saberse, yo no lo tengo que enseñarlo. Esa actitud proviene de la creencia que se aprende a leer y a escribir durante la etapa inicial de la educación escolar. Bueno, los profesores hicieron una lista de sus conflictos didácticos y estos eran la falta de interés, los problemas ortográficos, la pobreza de vocabulario, el mal uso de los tiempos verbales y todos los docentes se quejan que los alumnos no saben escribir, pero a estas quejas habría que oponerles algo. O sea, si los alumnos tienen todas estas falencias, nosotros, ¿qué hemos hecho hasta ahora como docentes? ¿Qué estamos haciendo o qué es lo que podemos hacer para mejorar justamente esto? Bueno, está la escritura como proceso, en donde los docentes no sabían cómo guiar y ayudar a los alumnos mientras estaban escribiendo. Es decir, mientras se produce el proceso. Siempre se atendió solo el producto y en algunos casos se corrigió el producto sin enseñar el proceso. Esto es lo más absurdo porque la escritura se corrige y se evalúa al mismo tiempo. Los dos van de la mano, no puede ser de otra manera. Y veamos las diferencias entre los tipos de comunicación. Está la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación oral, justamente está el nivel fónico, que es el sonido, y la diferencia es el nivel grafemático, que son las grafías. Tiene carácter temporal, lo que decimos, y tiene un carácter duradero. Lo que yo escribo puede pasar 200 años y va a seguir. Hay retroalimentación porque yo digo y la otra persona también me responde y puedo seguir aprendiendo. En cambio, en lo que uno escribe no hay una retroalimentación. Cuando uno habla se comparte el tiempo y el espacio. En cambio, en lo escrito no se comparte ni el tiempo ni el espacio. Esas son las diferencias. También está la escritura como proceso mental, que en la década del 70 la psicología cognitiva indagó los procesos mentales vinculados con el acto de escribir. Flower y Ashe sostienen que la acción de redactar es el conjunto de procesos del pensamiento. Esto implicaría 3 componentes. El primer componente es que, el ambiente de trabajo. Se debe entender que lo principal no es el entorno físico, sino lo que se denomina el problema retórico. Un elemento de este entorno es el texto que se va construyendo por escrito. Segundo, sería la memoria a largo plazo del que escribe.
La memoria a largo plazo almacena todos los conocimientos adquiridos y tiene una capacidad ilimitada, a diferencia de la memoria a corto plazo, que tiene una duración de medio minuto más o menos. Puede almacenar 7 elementos aproximadamente. Y bueno, una vez que almacena esos elementos, después de eso, empieza a perder lo que es la información. Y tercero, el modelo de escritura propiamente dicho. El modelo procesal rechaza la idea de etapas y lo reemplaza por planificación y traducción. En cuanto a la literatura, he elegido mencionar a la autora María Luisa Miretti nuevamente, que justamente ella nos habla de que la literatura es una práctica cultural, la cual va más allá que la propia creación de textos. Los aportes claves que ella realizó son la dimensión cultural, en la que se menciona que la literatura es una manifestación de la cultura donde se refleja y se construye las identidades. La literatura infantil y juvenil también, que se destaca la importancia de la literatura destinada a los niños y a los jóvenes, lo que desarrolla su parte cognitiva y emocional desde edades tempranas, lo cual es muy importante. También está la interacción entre el texto y los lectores, lo cual depende en gran medida del lector, ya que aporta en su propio contexto experiencias y emociones en el proceso de lectura. Y bueno, justamente para trasladar toda esta información que acabo de mencionar, para poder ponerla en práctica, es necesario simplificarlo a través de diferentes actividades para que justamente los niños puedan captarlas e incorporarlas, que bueno, eso sería lo más importante también. Para enseñar el eje de oralidad en el nivel inicial es fundamental fomentar un ambiente comunicativo, rico y dinámico, donde los niños puedan expresarse y escucharse. Si están todos a los gritos, eso es algo que no va a suceder. Es por eso que se debe realizar. Se pueden fomentar estrategias de conversaciones diarias con preguntas abiertas que inviten a expresarse más allá de respuestas simples, donde los niños pueden hablar, comentar, decir que sienten, que no. Además, se pueden utilizar juegos de imitación o dramatizaciones para que los niños practiquen el lenguaje en contextos creativos y significativos. Por ejemplo, podemos dramatizar el juego de roles, como vamos de compras. Entonces, en este caso, cada niño asume un personaje y conversa con los demás. De esa manera van a ir hablando e incorporando mejor el lenguaje. También son muy importantes los juegos con rimas para facilitar la memorización y la articulación. Algo que me gustó es, por ejemplo, la rana salta cuando suena la campana. El perrito travieso no quiere queso porque le gusta el hueso. Son rimas que al ser pegajosas a los niños les gusta. Para trasladar esta información también al eje de lectura, se debe fomentar también un ambiente de interés y disfrute por la lectura, desarrollando una interacción activa con los textos a través de actividades lúdicas y participativas que conecten la lectura con la oralidad y la experiencia cotidiana de los niños. Se deben leer historias en voz alta regularmente, involucrando a los niños con preguntas sobre la historia, qué les pareció, poniendo imágenes para estimular la comprensión. Eso es algo que siempre les queda más grabado, por eso es importante. También se pueden realizar ejercicios como unir con flechas para que ellos relacionen el texto con las imágenes, para facilitar la asociación de palabras con el significado visual y de esta manera, mejorar lo que es la comprensión lectora. Otra actividad significativa es la lectura compartida, donde como docente y con el niño podemos leer textos acompañados con imágenes que sean de interés para el niño, creando un vínculo afectivo con la actividad lectora.
como por ejemplo, no sé, había una vez un parque. Entonces se escribe había una vez y en vez de decir parque estaría el dibujo. Y así, bueno, enseñarles, si es algo que le queda más grabados. También para enseñar el eje de escritura se debe realizar de manera lúdica y progresiva, partiendo de la curiosidad natural y utilizando juegos y materiales concretos para trabajar la motricidad fina y juegos para identificar y moldear letras, actividades que relacionan texto con imágenes y el uso de cuentos para estimular la expresión y la escritura creativa. Se pueden hacer diferentes actividades como modelar letras con plastilina, se le da la hoja, ¿no es cierto?, con una letra y ellos tienen que poner encima la plastilina para que de esta manera, bueno, los niños manipulen y reconozcan las letras. Además, practicar trazos como líneas horizontales, verticales y diferentes formas que favorezcan el control del lápiz. De esa manera ellos van a poder agarrar mejor y de esa manera será mejor su escritura. Primeramente les enseñaría la escritura a partir de actividades simples como la fecha, en donde como docente la menciono, la escribo y le pido a los niños que pasen al pizarrón a escribir una letra cada uno, para que comiencen a relacionar las letras y comprender la escritura. Además, al sentirse emocionados de tener que pasar al pizarrón, lo van a hacer con más ganas. Y a medida que estén más metidos en el tema, crearía un rincón con letras móviles o materiales manipulativos que permitan la experimentación y el aprendizaje autónomo. También realizaría un abecedario visible y accesible para que los niños lo exploren y así podamos crear ya sean recetas, escribir invitaciones para los papás o también hacer pequeñas historias. Y bueno, con eso finalizaría mi video y bueno, muchas gracias también por el tiempo compartido y gracias.